que me otorga, ¿verdad? Y quiero decirle, hermanos, que yo en mi vida, pues yo nací en un evangelio, yo nací en la iglesia, yo crecí, ¿verdad?, en la iglesia, criado por padres evangélicos cristianos del evangelio antiguo, no del que hay mucho por allá afuera. Yo soy de ese evangelio con esa estructura: al pan, pan, y al vino, vino, al negro, negro, y al blanco, blanco. Amén. Así fui criado en el evangelio, pero fui seducido por el alcohol y las drogas, por la música, por el mundo. A la edad de mi adolescencia, a los 13 años, yo fui seducido, amén, y estuve 20 años fuera del evangelio. Y para yo testificar de los 20 años que yo estuve afuera, hermano, nos llevaríamos, olvídense, hay que hacer una vigilia completa. Pero quiero decirles que la misericordia de Dios, pues Dios tuvo un llamado hacia mi vida nuevamente, enviándome personas. Yo me hundí en el alcohol y en las drogas, tengo mi cuerpo todo tatuado, aquí donde usted me ve, amén. El Señor antes de mandar juicio, siempre manda siempre alertas, ¿verdad? Y recuerdo que en mi vida del mundo, recuerdo que había una persona a la cual, amiga mía en el mundo, que una vez se acercó a mí y yo pude ver su rostro y me dice: Giovanni, me dice, quiero decirte algo, pero yo noté algo en esa persona. Cuando yo la vi, yo vi un brillo en la persona de ella, vi el rostro de ella diferente. Y ese brillo yo lo conocía porque yo conocía la palabra del Señor. Cuando yo vi a esa persona con un rostro brillante y contenta, con ese gozo cuando uno se entrega al Señor, y cuando usted sabe que cuando uno se entrega al Señor, y muchos dicen anda en su primer amor. Yo no sé cuántos han dejado su primer amor, pero yo desde que reconcilié con el Señor no lo he dejado. No lo he dejado, he seguido perseverando en el Señor, aunque así se ha levantado el diablo, se ha levantado los demonios, el diablo me ha hecho la guerra, pero yo seguiré predicando a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ella me dice: tengo una palabra para ti, quiero decirte que Cristo me ha cambiado, ya no fumo marihuana, ya no le hago al vicio, ya soy una nueva criatura. Y así te dice el Señor, me dijo, dice el Señor que me acompañes conmigo porque quiere hablar contigo. Y yo le dije, bueno, será en otra ocasión, porque no, dice el Señor, porque si no vienes a Él rápidamente, te va a pasar algo muy grave. Yo no hice caso a las palabras que ella me había dicho. Yo ignoraba siempre a las personas que eran cristianas porque yo sabía y yo conocía a Cristo, mas sin embargo las ataduras y las cadenas que el diablo había puesto en mi vida, yo no quería hacer caso, ¿verdad?, al llamado del Señor. Y diciéndome eso, ella en el transcurso del mes me meten una puñalada a 1 pulgada del corazón. Amén. Y pasó el tiempo, y con el tiempo, a los 2 meses, me encuentro con la persona y me dijo: te lo dije, el Señor quiere hablar contigo, tiene un llamado para ti y te está llamando. Yo seguí ignorando la voz de Dios. Cuando siempre el Señor, cuando le pone el dedo a alguien, nunca se lo quita encima. Amén. Yo andaba como Jonás, corriendo y huyendo del llamado del Señor, porque yo sabía que el llamado del Señor necesitamos ser responsables a las cosas de Dios. Y sabemos que con el evangelio no se juega y nadie puede jugar con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo también de que seguí mi vida. Pasaron los años y el Señor siempre me mandaba advertencias porque Él tenía un llamado hacia mi vida. La última vez, para no extenderme mucho porque sé que es grande, la última vez en el llamado que el Señor me hizo, yo recuerdo que un día sábado a las 9 de la mañana en mi casa empecé a drogarme y a tomar alcohol, y era ya todo el día y toda la noche drogándome. Y recuerdo que a las 6 de la mañana del día sábado, empecé un viernes, y el día sábado en la mañana recuerdo que la última vez andaba en un carro con un montón de amigos, y desde ahí yo perdí la noción del tiempo. Recuerdo solamente de que me llevaron a la casa de un amigo y ahí yo empecé a convulsionar, llamaron a los bomberos, me empezaron a resucitar y yo perdí el conocimiento. Yo entré un sábado a las 9 de la mañana y abrí los ojos un día miércoles a las 5 de la tarde.
Cuando yo abro los ojos solo miro a mi esposa y veo a su hermana y solo a ellos, ¿verdad? Y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, pues yo no sé lo que me pasó. Solamente yo sabía que dentro de mi interior algo grande había pasado, amén, y yo seguí todavía ignorando la voz de Dios. Ya el Señor había tratado con mi vida, venía tratando de años y años y años que tenía un llamado para mí, pero yo no quería hacer caso, porque yo sé que con Dios no se juega. A Dios hay que serle fiel hasta la muerte. Y yo sabía que no podía acudir a ese llamado, porque la responsabilidad que caía o sobrecae sobre un llamado es grande. Y recuerdo que la única que iba a la iglesia era mi hija. La verdad que el testimonio que yo le estoy contando no es mío, sino es de mi hija Emily. Porque mi hija Emily a la edad de 2 años empezaba a ir a la iglesia, si no es que antes. Y la única que iba a la iglesia de la casa era ella. Y recuerdo que mi cuñada, la hermana de mi esposa, se la llevaba. Y Emily siempre en la escuela dominical le decía a la maestra, antes de empezar la escuela dominical, decía, ¿alguno de ustedes tiene alguna petición en especial? Y Emily siempre decía, yo quiero que oren por mi daddy y por mi mami, porque quiero que vengan a la iglesia. Y después de ella siguió con esa petición en la escuela dominical, y no todavía ella quedándose conforme, ella llegaba y le jalaba el pantalón al pastor, una niña de 2 años, diciéndole, yo quiero que ore por mi daddy porque yo quiero verlo en la iglesia. Ella siguió orando 4 años seguidos. A la edad de 6 años fue cuando yo ya después de que me pasó eso en el hospital de una sobredosis de droga, yo recuerdo que un día domingo en la mañana, recuerdo que estaba cambiándome y empezaba yo a analizar todos los años que yo había estado metiéndome droga y el vicio, y empecé a recordar muchas cosas que de donde Dios me había sacado, me había librado de la muerte, de las pandillas, cómo me habían seguido para matarme, me habían disparado, me habían apuñalado y me andaban buscando para matarme, recuerdo, y empecé a hacer un análisis de todo lo que yo había hecho en el transcurso de los 20 años que yo me había separado de Dios. Pero yo sabía que había un Dios, y yo sabía que Dios me estaba llamando, pero yo sabía que habían cadenas que habían que romper todavía. Recuerdo que en esa mañana, yo recuerdo que Emily abre la puerta. Ella tenía, si yo no me equivoco, tenía la edad de 5 a 6 años cuando ella abrió la puerta. Yo recuerdo que yo volteé a ver hacia la puerta en la sala de mi casa, y ella dijo, Daddy. Yo quedé viendo, pero esa voz había sonado como un estruendo y había hecho eco en mi corazón, y dijo, yo estoy orando por ti. Una niña de 5 años diciéndome eso. No fue prácticamente ella, sino que yo vi un resplandor que iluminó toda la sala de mi casa, y esa voz había penetrado mi corazón como una puñalada, y empecé a quebrantarme y dije, Señor, verdaderamente tú me estás llamando. Cuando sentí que la luz iluminó toda la sala de mi casa, sentí el abrazo del Señor y me dijo, ¿cuántas veces yo no te he librado antes de que el diablo te ha tenido para matarte? La última vez que yo puse mi mano fue porque el diablo ya tenía para darte el último disparo, el último tiro de gracia para acabar contigo, pero en mi amor y misericordia he puesto mi mano. Pero una cosa sí te digo, esta es la última oportunidad que yo te doy, porque ya te he dado muchas, y yo te amo con todo mi amor, y por eso he defendido tantas veces que el diablo ha querido acabar con tu vida. Ahí rápidamente caí tendido de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Pero el transcurso de mi proceso, habían cadenas que tenía que romper, porque yo estaba atado a la droga y al vicio, y el diablo me había hecho la guerra, y el diablo no quería soltar mi vida. Yo sentía como el demonio y los demonios me hablaban y llegaban a la cama de mi hija pidiéndome a mis hijas. Yo miraba todo cuando apagaba las luces, como el diablo me trastornaba mi vida. Llegaba a mi mente, llegaba a mis oídos la voz del demonio hablándome, atormentándome, y empecé un transcurso, un proceso para mi liberación. Por
Por eso hay gente que dice que solamente cuando uno acepta a Cristo se acabó todo. No, mi hermano, cuando usted viene a Cristo, el diablo le empieza a hacer la guerra, los demonios empiezan a hacerle la guerra, porque cuando usted acepta a Cristo, usted le está declarando la guerra al mismo diablo, al infierno y a los demonios, al mundo y al pecado, porque empezamos a santificarnos, a buscar de Cristo, a buscarlo, a servirle. Y yo decidí servir a Cristo. Se levantara el diablo, se levantara los demonios. Mis amigos que me decían, tú solamente vas a durar 1 mes, 2 meses, muchos me decían que iba a durar poco tiempo, pero la verdad no son con mi fuerza, sino con la fuerza del Altísimo. Llevo 5 años perseverando en el Evangelio, predicando la palabra, predicando la sana doctrina, predicando de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo empecé mi proceso, alabado sea el nombre de Jesús, yo no hallaba qué hacer, hermano. Yo estaba saturado de todo ese tormento, como los demonios me atormentaban la mente, casi me querían volver loco. Estuve allá en Long Beach, mi hermano creo que me conoce allá, y yo estuve allá en Long Beach, y allá en Long Beach me fueron a encerrar, o prácticamente yo me encerré allá en un lugar para locos, donde solamente me daban medicina. El diablo lo que quería, si no podía matarme, dijo, a este lo vuelvo loco. Yo hablaba solo y yo me sentía, hermano, tan angustiado que quería quitarme la vida. Yo quería hacer lo que sea, pero ya no quería sentir nada de eso. Yo no podía aguantar ni 10 minutos estar sentado en la banca de la iglesia, porque empezaba a sudar frío. Tenía que salir corriendo e ir a la tienda a tomarme un montón de licor para poderme sentir con paz. Mire cómo es el diablo, engañándolo a uno. Según yo así me sentía tranquilo, pero una vez pasaba el efecto del alcohol, yo empezaba a sentir otra vez ese tormento. Pero nunca dejé de asistir a la iglesia, aunque yo duraba tal vez 5 minutos al principio, después empezaba a durar 10, después 20, después 30, después me quedaba todo el culto, después no quería salir de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el proceso fue tremendo. Yo empecé a buscar psicólogos, empecé a buscar pastores, empecé a buscar gente que supiera de cómo se combate la guerra espiritual. ¿Cómo sabía uno de todo eso? Yo no sabía nada. Empecé a buscar pastores que me ayudaran, que oraran, que empezaran a orar por mí, y no encontraba ni uno. Encontré un psicólogo, pastor, que me decía, lee este libro, y ya con eso asunto arreglado, y todavía tenía que pagarle. Dios reprenda al diablo. El espíritu inmundo, los demonios, sale con ayuno, sale con oración, sale con vigilia, sale con la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, yo quería buscar, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, yo quería buscar desesperadamente alguien que me diera como la clave, que me dijera, mire hermano, tome esto y con esto usted queda libre. No, fue un proceso casi de 8 o 9 meses, ayunando todos los días, levantándome de madrugada a orar y a interceder. Mi esposa había soñado un sueño como el demonio me tenía atado, porque yo no podía ni apagar las luces de mi casa, hermano, porque miraba yo cómo los demonios me perseguían y yo me quería hasta suicidar. Amado hermano, el mundo espiritual es real. Alabado sea el nombre del Señor. Yo lo viví, por eso lo estoy contando. El diablo no me quería soltar, porque él sabía que cuando Dios tiene un llamado, y él lo sabe, cuando Dios hace un llamado a alguien, es porque Dios, en las manos de Dios vamos a hacer cosas grandes. Vamos a arrebatarle las armas al diablo, vamos a declarar la verdad de Cristo, vamos a predicar a Cristo, vamos a predicar que Cristo viene, Cristo salva, Cristo restaura, Cristo levanta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Un proceso como de 8 meses, ayunando todos los días, ayunando todos los días, ayunando todos los días. Me recuerdo, estaba mi hermana Norma, recuerdo que ahí en las madrugadas me hacían una rueda y me ponían en medio y empezaban a orar y a clamar para que el enemigo me soltara, porque no quería soltarme. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy en la presencia del Señor que no miente. Mi alma te alaba, Cristo. Yo sé cuando este diablo se fue, porque yo le dije, diablo asqueroso, diablo cochino, pues si guerra quiere, pues guerra va a tener, porque de aquí no me mueve nadie, del evangelio no me saca nadie. Me tiene que matar, me tiene que perseguir,
seguir, haga lo que haga. Yo de aquí no me salgo, porque la fuerza que tengo me las ha dado Cristo. El que me llamó, me llamó. Cristo me llamó. A mí no me llamó el hombre. Aunque muchos están esperando mi caída, muchos están esperando la caída de uno, verlo allá tirado en el lodo, en el charco, en el alcohol. No, mi hermano, el diablo se confundió. El que me llamó se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé a usted de dónde lo sacó Dios, pero nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Un proceso, hermano, terrible, donde yo buscaba gente que me diera a mí, como decir, hermano, mire, le cuento que este pastor me dio un libro para que yo lo leyera, porque era psicólogo. Siendo pastor todavía tenía que pagarle la consulta, y yo desesperado queriéndome suicidar. Ni siquiera oró por mí, ni siquiera me dio una palabra de parte del Señor. Pero hubo una hermana que el Señor la usó y me dijo, hermano, mire, lo que usted tiene que hacer es declarar ayuno y oración, y métase en la palabra del Señor. Y empecé, hermano, y lo quiero, me dijo, a las 5 de la mañana en la iglesia, porque ahí vamos a empezar a hacerle la guerra al diablo. Ya no va a pelear usted solo. Ahora el diablo va a saber que aquí hay un pueblo que intercede uno por los otros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y empezó el proceso, hermano. Empezó el proceso, y en el proceso muchos se quieren huir. En el proceso donde muchos quieren salir corriendo, aguanta, que en el proceso es donde Dios te va a formar. Aguanta, que en el proceso es donde Dios sabe que se va a glorificar. Donde el hombre dice, hasta aquí llegué, entonces empieza a actuar el Señor. Entonces empieza Dios a hablarle a uno, a moldearlo a uno. ¿Cuántas veces yo no quise suicidarme porque no aguantaba, amado hermano? Muchas de las veces. Pero hoy gloria le doy a mi Señor Jesús, porque una niña, yo no sabía que Dios estaba usando a mi propia hija. Lo más terrible que el Señor me dijo a mí cuando Él se sentó a la par mía en la sala de mi casa. Estoy delante de la presencia del Señor. Cuando Él me abrazó y me dijo al oído, esta es la última oportunidad que te doy, porque ya te he dado muchas. Y a muchos les ha dado 2 o 3, o a algo otro solo una, pero a mí me dio muchas. Y me dijo, ya no tienes otra más. Y muchos esperaban que yo estuviera nuevamente allá, revolcado en el charco de la inmundicia del pecado. Y los más que me desearon eso, cuando yo empecé a congregarme, empecé a luchar por mi vida, los mismos que se levantaban eran los mismos a los que yo le predicaba. Los mismos de en medio de la congregación. Hermano, no predique así. Hermano, no ofenda a la gente. Hermano, mire que así no es el evangelio. Llévesela calmado. Yo no puedo calmarme. El que pagó el precio, pagó un alto precio por mi vida. Él me mandó a predicar. Él me mandó a decir la verdad de Cristo, que sin santidad nadie verá al Señor. Fuera con el mundo, fuera con el pecado, fuera con el diablo, fuera con los demonios. No queremos inmundicia. Hemos sido llamados a santificación y no a inmundicia. Alabado sea el nombre del Señor. Somos lavados con la sangre de Cristo. Hermano, tenemos que entender que lo único que nosotros esperamos es que suene la trompeta. Esa es la esperanza de la iglesia. No esperamos nada más. Esperamos que suene la trompeta. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo único que estamos esperando. Y yo no espero nada más. Los tiempos que estamos viviendo, cuando el Señor me llama, me dice, yo traté muchas veces de meterme de lleno en los institutos, y pum, me sacaban, y pa, me sacaban, y pa, me sacaban. ¿Verdad, hermana Norma? Ahí está. Y el Señor me dijo,
Yo no quiero que vaya a ninguno de esos institutos. Los mensajes que yo te voy a dar, yo te los voy a revelar, yo te los voy a dar. Pero necesito que ayune, que doble rodilla, que doble la rodilla de madrugada, de día, de noche. Métete en mi palabra, que yo voy a revelarte la palabra. Alabado. Yo no estoy en contra de los institutos. Ese es algo especial que el Señor tiene, no sé. Pero yo sí le digo, la carne no quiere orar, la carne no quiere doblegarse, pero el Espíritu doblega la carne, el Espíritu hace doblegar a la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que dejar toda carnalidad. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Resiste, aguanta, que el tiempo se acaba. Aguanta, no retroceda. No vamos a retroceder al mundo. De allá nos sacaron. No vamos a regresar a Egipto. De allá nos sacaron. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Le doy gloria al nombre del Señor. A pesar de que el diablo ha querido verme nuevamente en sus manos, el diablo va a tener que sudar nuevamente. El diablo le tiene que costar, amado hermano. Y quiero decirle algo, con esto voy a terminar, pastor. Con esto voy a terminar. Yo sé que me extendí un poquito. Es que hay veces, hermano, que yo a veces he querido callar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo digo, ya no voy a hablar. Pero hay algo dentro de mí, hermano, hay algo dentro de mí, que el Señor ha puesto fuego en mi corazón para poder decirte lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo. Algo que sí puedo decirle, que la fidelidad, esa es la palabra clave. Yo puedo contarte de toda la suciedad, porque no es orgullo venir a contarte y pararme delante de ustedes y decirle, yo fui un drogadicto, yo fui esto, estuve preso allá en Guatemala y estuve preso aquí también, hice lo otro, anduve con pandilleros, anduve con ladrones, con asesinos. Ese no es orgullo. Testifico por lo que Dios ha hecho en mí. Eso es vergüenza. Yo lo que quiero decirle, ¿sabe qué es? Que la palabra fidelidad, si yo hubiese sido fiel al Señor, si yo hubiese sido fiel porque yo había nacido en un hogar cristiano, a mí me habían enseñado la palabra, si yo hubiese permanecido fiel, alabado sea el nombre del Señor, no sé dónde el Señor me tuviera, amado hermano. Pero yo lo único que quiero decirle, que todo lo que Dios hizo en el proceso, ay, amado hermano, usted no tiene idea de las lágrimas que yo rodé. Usted no tiene idea de las lágrimas que sigo rodando, pero ya no por tristeza y ya no porque me quiero suicidar, sino de gozo y de alegría, porque de millones y millones y millones de personas te escogió a ti, me escogió a mí, para que ahora seamos parte del reino de los cielos. Y hay muchos que a veces se acercan y me dicen, hermano Giovanni, usted, wow, hermano, usted tiene un testimonio tremendo, me dice. No se equivoque, hermano, no se equivoque. Testimonio, ¿sabe cuál es el testimonio grande? Yo le digo, el testimonio más grande que uno puede tener es guardarse para el Señor, guardarse fiel, que aunque venga la oferta del mundo, aunque venga el diablo con la tentación, aunque el diablo se presente en minifalda, aunque el diablo se aparezca como se aparezca, usted siga fiel, no le falle al Señor, usted permanezca fiel, fiel, fiel hasta la muerte. La fidelidad apremia al obrero. La fidelidad apremia al obrero. La fidelidad apremia al servidor. Hay que serle fiel al Señor. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estaban los tres muchachos, y con esto termino. Los tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor había hecho una estatua, y todo el mundo, al sonar del pandero, del arpa, de la zampolla, de la flauta, habían congregado a todas las lenguas y naciones. Tenían que doblegarse a esa gran estatua y tenían que adorarla y rendirle culto. Y ahí no había nadie que pudiera decir que no.
Y así se pararon 3, diciendo: no nos vamos a doblegar. No nos vamos a doblegar ante esa estatua. No vamos a adorar esos dioses. Así habían 3 que pararon fuerte y se pararon firme. Tuvieron pantalones, tuvieron las agallas, tuvieron al Espíritu de Dios. Estaban llenos del Espíritu de Dios para no doblegarse delante de esa estatua, aunque ya había hecho ley. Nabucodonosor había llamado a todos sátrapes, adivinos, a todos los que gobernaban toda Babilonia para que se doblegaran ante ese demonio. Pero ¿sabe qué, hermano? Hubieron 3. Y así lo veo yo. Hubieron muchos, aunque solo 3 permanecieron parados cuando empezó a sonar la música, porque era una orquesta la que había ahí. Eran 3 los que quedaron en pie. Viendo para el norte, se doblegó aquel concilio. Viendo para el sur, se doblegó el otro concilio. Viendo hacia el este, se doblegó el otro concilio. Viendo hacia el oeste, se doblegó el otro concilio. Así están muchos. Se doblegaron ante el mundo, se doblegaron ante el paganismo, pero quedaron 3. Y esos 3, ¿sabe cuáles son? Movimiento misionero mundial, que quedaron firmes, quedaron parados, quedaron ahí diciéndole: fuera con el mundo, fuera con el paganismo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos se han doblegado ante el mundo, pero hay una iglesia, hay un remanente que sigue esperando la venida de Cristo, sigue predicando la venida de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos orando, hermano, porque esto es hasta que suene la trompeta. Alabado sea el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios. Gracias por el privilegio. Y sigamos hacia adelante, no mirando a izquierda ni a derecha, sino al blanco, aquel que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que estar agradecido con aquel que nos llamó a este santo evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios me les bendiga, Dios me los guarde, y sigamos pregonando el evangelio, predicando la palabra de Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo, aunque todos se vayan, aunque todos me dejen. Yo he decidido seguir a Cristo, aunque así me persigan, aunque así me señalen. Yo he decidido seguir a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y gracias por el tiempo. Amén. Hermano pastor.